Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy hablaremos de la misión en favor del prójimo. En la parábola del buen samaritano encontramos la siguiente pregunta: ¿quién es mi prójimo? Hacer o responder esta pregunta de una perspectiva personal, ¿quién es mi prójimo?, cambia el enfoque o la prioridad de quién necesita ayuda o quién la brinda. Este cambio de enfoque plantea el riesgo de cambiar el mensaje y el principio que Jesús quiere que entendamos y practiquemos. ¿Cuál de estos tres crees que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones? La pregunta de Jesús se centra en el hombre que fue robado, sus heridas y sus necesidades. Y Jesús fija su atención en la persona que fue robada y maltratada y a quien se le brindó ayuda. Jesús también contrasta a los vecinos que tuvieron la oportunidad, a los caminantes que tuvieron la oportunidad de ayudar, pero no lo hicieron. El experto en la ley respondió, el que tuvo misericordia de él, este fue el buen samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Como muestra Jesús, responder correctamente a la pregunta no es suficiente, porque este muchacho respondió muy bien. Fue una respuesta excelente. En su instrucción al experto en la ley, Jesús enfatiza la importancia de la acción, de poner el evangelio en práctica. Esto es lo que cuenta, amados. Es decir, debemos ser manos, pies, ojos, oídos, el corazón de Jesús para amar a las otras personas. Somos la extensión del ministerio de Jesús. En un momento más, regresaré. El versículo central está en San Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Todos conocemos el pasaje, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No obstante, nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos, pero no lo obedecemos. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pensamos que amamos a Dios, pero ¿cómo se demuestra este amor en nuestra vida cotidiana? Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte, de corazón, alma, cuerpo y mente, todos los días. No solamente el sábado es un día, un brochecito para colocarnos aquí, ¿verdad? Y luego vivir de otra manera en la semana. Es un estilo de vida. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo constante, ¿verdad? Aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos a los demás, porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios de una manera poderosa y muy real. 1 San Juan 4 declara, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, pues no puede amar a Dios a quien no ve. Y Pablo también expresa en Gálatas 5, dice, toda la ley se cumple en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hoy repasaremos cómo aplicar esta lección a nuestra vida. Será una lección muy práctica. Dios nos ayude a poner en práctica esta lección que Dios nos muestra en su palabra. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Estas son en muchos aspectos las preguntas más importantes que pueden plantearse los seres humanos mortales. Seres que saben que son mortales, los únicos seres que tienen conciencia de ello, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, alguien se acerca a Jesús con la pregunta más crucial de todas, por cierto. ¿Qué preguntó este doctor de la ley y por qué lo hizo? Veamos. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pese a la seriedad de la pregunta, la Biblia dice claramente que vino a poner a prueba a Jesús. Sabemos que a veces algunos pueden acercarse con escepticismo y hasta con incredulidad y es probable que ni siquiera sean serios en sus preguntas o quieren saber cuánto sabemos, pero aún así podrían ser alcanzados. Y así es precisamente como Jesús trató al doctor de la ley. Aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran sinceras,
Sin embargo, para el intérprete de la ley y para la audiencia, esta pregunta era una oportunidad que Jesús podía utilizar para incitarlos a escudriñar sus propios corazones. Y aún conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo ni faltarle respeto. A fin de cuentas, ¿qué pregunta puede ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿No es una pregunta válida para nosotros hoy también? La gente quiere vivir para siempre. Y aquí tenemos la fórmula para vivir para siempre. ¿Sabes que no importa cuáles sean nuestros rituales o prácticas religiosas? Detrás de todos ellos está la pregunta crucial. En contraste con esta, ¿qué otra cosa importa realmente a unos seres cuya vida se describe como un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece? Porque ¿cuál es la única opción de la vida eterna más que la muerte eterna? Dime, hay dos opciones. Veamos ahora la observación de Pablo al subrayar la importancia de la vida eterna. Dice en 1 Corintios 15, 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aquí es lo que Pablo expone ante sus oyentes. Aunque sus motivaciones fueran dudosas, resulta que el intérprete de la ley le planteó una pregunta crucial y Jesús siempre atentó a aprovechar cualquier oportunidad para la misión. La aprovechó para llegar a las almas. Por eso la pregunta, ¿cómo podemos estar atentos nosotros para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las circunstancias no sean las óptimas? Veamos el método y la respuesta de Jesús. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. Y en efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan, ¿no es cierto? A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús, como ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? ¿O por qué dices que hay un solo Dios cuando hay 3 personas en la Trinidad? Y aun cuando parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan las preguntas. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras, la palabra de Dios, por nuestra cuenta. Las respuestas ya están allí y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado su palabra. En ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna. Claro, hay un papel para los maestros y los pastores, pero al final debemos ir a la Biblia en busca de las verdades que nos importan. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Este versículo no es solo poesía, es una verdad sagrada que nos señala la palabra de Dios y su importancia para el creyente. Jesús, la palabra de Dios hecha carne, la palabra viviente, siempre conducía a la gente a la palabra escrita. Por eso, ¿qué debería esto decirnos acerca de la importancia de la Biblia y por qué debemos rechazar cualquier razonamiento filosófico o teológico que debilite nuestra confianza en la Biblia? ¿Cuál fue la respuesta del doctor de la ley a su propia pregunta? Aquí está. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido,
haz esto y vivirás. El maestro de la ley había hecho la pregunta y él mismo dio la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ha respondido bien. Jesús lo desafió a hacer algo al respecto, diciendo, haz eso y vivirás. Para la mayoría de los creyentes, dar las respuestas correctas relacionadas con la doctrina y la fe no es tan difícil. El desafío consiste en hacer lo que saben que es correcto y seguir lo que creen. Hay otras palabras, practicar aquello que predicamos o que hablamos o que creemos. Hay muchos que aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque no obedecieron lo que conocían. Así de serio es este asunto. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Veamos un paralelismo entre estos versículos y lo que Jesús dijo al intérprete de la ley, lo que aparece en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 22. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amados, si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia, o si ignoro las necesidades de los demás cuando puedo ayudar, pues ¿de qué sirve mi fe? ¿Qué testimonio es ese? No es ningún testimonio. El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma, un estilo de vida. Si un hermano o hermana están sin ropa, dice la Biblia, y carecen de sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Cuánto te preocupas por el bienestar de los demás? ¿En qué medida sigues las palabras de Pablo, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a los de los otros, de los demás? Por la gracia de Dios, ¿cómo puedes aprender a preocuparte más por los demás? Dice el Señor Jesús en San Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo aquí con su respuesta al experto de la ley? ¿Sabes qué Jesús dejó en claro? Bien en claro que la expresión cotidiana de la fe verdadera depende de estos dos mandamientos. Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Y cómo se demuestra? A través de nuestras obras, en favor de Dios, en favor de nuestros prójimos. Y Lucas 10 destaca que si una persona hace estas dos cosas, entonces tendrá la vida eterna. No para ganar la salvación, sino porque ha sido salvado, hace estas obras, porque tiene una fe viviente. Dice este hermoso libro, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Bueno, veamos unos versículos que refuerzan justamente lo que Jesús nos había dicho, y uno está en Gálatas, otro en Miqueas y otro en 1 Juan. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que según Pablo, toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo, el amor de Dios a Dios solo se puede ver en la práctica cuando ese amor se ejemplifica en la forma que tratamos a los demás. Aunque afirmó que el justo por la fe vivirá, vivir por la fe no es algo oculto, desconocido o que los demás no pueden ver. Pablo, Miqueas y Juan dejan en claro que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que proclamamos. En 1 Corintios 13, ese gran capítulo del amor, Pablo declara enfáticamente, enérgicamente, que si uno afirma tener gran conocimiento o hacer grandes obras, o tener gran fe, o incluso entregar la vida, pero no tiene amor, entonces esa persona ha llegado a ser como un bronce que resuena o címbalo que retiñe. Otra vez, otra cita maravillosa de este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, nos dice así: el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Fíjate lo que dice acerca de que solo en el amor pueden las personas permanecer firmes y soportar la tentación. Pregunto, ¿de qué manera esta idea muestra que el mandamiento de amar no es salvación por obras, sino una expresión de la fe que tenemos en Jesús? Si tú dices que amas a tus hijos, demuéstraselo. Si tú dices que amas a tu familia, demuéstraselo. Si tú dices que amas a Dios, demuéstraselo. Nuestras obras hablan de nuestra fe y de nuestro amor. Es más, la obediencia a Dios es la prueba de nuestro amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Y ahora la aplicación. La historia del buen samaritano hoy. Vamos a ver. Al elogiar al doctor de la ley por dar la respuesta correcta, Jesús le dijo: haz esto y vivirás. Y así tocó el corazón del hombre. Dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema hace 2000 años y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. El doctor de la ley quería entrampar a Jesús y presumir de sus conocimientos. Hizo una pregunta complementaria: ¿y quién es mi prójimo? Entonces viene la parábola del buen samaritano. Tú la conoces. Pero ¿cómo resumirías lo que Jesús quiso dar a entender con esa historia? ¿Hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto? ¿Hicimos lo posible por ayudarlas? Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de la iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente que la comunidad que nosotros profesamos. Nosotros quizás hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no atendemos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Y Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando: ¿quién de los tres era realmente el prójimo de la persona que necesitaba ayuda? Mira esta cita de la mejor biografía escrita una vez acerca de nuestro Señor Jesús, el deseado de todas las gentes. Así, la pregunta ¿quién es mi prójimo? Está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que esté herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. ¡Qué cita tan contundente! Por eso, amado hermano y hermana, ¿ves en cada persona un candidato al reino de los cielos? Todo el que nos rodea es nuestro prójimo. Desde aquel que está pidiendo en la esquina, en los semáforos, hasta aquel alto y encumbrado empresario, son nuestros prójimos. Por eso aquí el doble desafío para hoy. Comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente.
Haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos no adventistas. Identifica sus necesidades, ya sea emocionales, físicas o sociales, y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? Un desafío que podemos hacer, ¿verdad? Pero hagamos algo esta misma semana. Que no pase esta semana sin que hagamos algo de una forma intencional en favor de alguien. ¿Y sabes qué? Tú y yo seremos los más beneficiados al hacer el bien a los demás. Y entrarás en el camino de las bendiciones y Dios te abrirá más puertas y dirás, ¿por qué no comencé antes? ¿Cómo puede todo el Evangelio de Jesucristo, un Evangelio que es capaz de sanar y salvar, proteger y restaurar, transformar a nuestros vecinos en herederos del reino de Dios? Creemos que esta transformación es una obra o ministerio que debe realizar mediante el poder del Espíritu de Dios, para que muchas personas puedan recibir las gracias del Evangelio de Cristo y ser transformados a su semejanza para el beneficio de las familias, de las comunidades y las naciones, para la gloria de Dios. ¿Qué diferencia habría si todos estuviésemos comprometidos intencionalmente con este ministerio? Lo más importante es, ¿quién es Jesucristo para nosotros hoy? ¿Qué significa esta pregunta en términos prácticos? Somos la extensión de los pies, las manos, el corazón de Jesús, los ojos de Jesús, los oídos de Jesús, para escuchar, ver y amar a nuestros prójimos. Aún si nos tiran piedras, ¿qué debemos hacer? Seguir amándoles y orando por ellos y ayudándolos. Porque de esta manera estaremos demostrando el cristianismo práctico, no solamente con quienes nos caen bien, porque qué diferencia entre un ateo y un cristiano. El cristiano va más allá, aún de amar a aquellos que no son tan agradables. Mire esta cita tan hermosa del libro Ministerio y Curación, un libro que recomiendo ampliamente. Dice, la verdadera caridad ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos. Si alguien llega a nuestra puerta y pide comida, no debemos rechazarlo con hambre. Su pobreza puede ser resultado de la desgracia. Pero la verdadera beneficencia significa más que meros regalos. Significa un interés genuino en el bienestar de los demás. Debemos tratar de comprender las necesidades de los pobres y angustiados y brindarles la ayuda que más los beneficie. Pensar, dedicar tiempo y esfuerzo personal cuesta mucho más que simplemente dar dinero. Pero es la caridad más verdadera. Bueno, finalizo con esta otra cita maravillosa de este hermoso libro de mi autora favorita. Y termino con las preguntas de reflexión. Aquí está, mira. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos. Palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se le da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día, cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre y simpatizáis con el afligido y el oprimido, y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Por eso pregunto, amados, ¿cómo podemos asegurarnos de entender que el mandamiento de amar a Dios y a los demás no es salvación por las obras, sino es el resultado de que hemos sido salvados por Jesús? No puedo mantener una fe sin acción. De palabras se manifiesta en frutos de amor. Y cuando consideramos quién es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz,
¿Por qué es un error tan grande la idea de que podemos hacer algo para ganar o merecer la salvación? Yo no hago esos actos de amor, esos actos de beneficencia para ganar algo el favor de Dios. Lo hago porque Jesús ya ganó mi corazón y yo quiero mostrar mi amor a Dios y al prójimo. ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre trabajar por la salvación, lo cual es un error fatal, y revelar en nuestra vida la salvación que ya tenemos en Jesús? ¿Cómo podemos aprender a reconocer algunos de los prejuicios inherentes que podemos tener hacia los que son diferentes a nosotros? Bueno, además de los pasajes que analizamos en la lección de esta semana, ¿qué otro respaldo bíblico encuentras para la necesidad de mostrar bondad hacia los demás? No importa quiénes sean. Bien, vamos a orar y pedir que nos ayude. Nos ayude para que podamos nosotros reflejar el carácter de Jesús. Pero para hacerlo tenemos que estar en comunión con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos hasta aquí nuestra indiferencia hacia el necesitado, hacia el desvalido, aquellos que, ya sea por ignorancia o por malas decisiones, están siendo golpeados por la vida, que no tienen a veces para comer o dónde recostar su cabeza. Padre, no vamos a poder aliviar la ansiedad del mundo, pero podemos hacer la diferencia en la vida de alguien hoy. Ayúdanos, bendícenos. Sabemos que lo harás. Sabemos que cuando hacemos algo en favor de los demás, lo hacemos como si fuese a Jesús mismo. Por eso queremos reflejar tu amor a través de buenas obras en favor de nuestros prójimos. Que esta semana, al abrirnos puertas de oportunidad para servir a los demás, podamos recordar estos principios que son la ley del cielo: amar a Dios y amar al prójimo. Bendícenos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, llegó el momento de despedirnos. Todo el tiempo que tenemos por hoy será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y quiero animarte a que invites a otros a sintonizar este canal y que tú te transformes en un canal de bendiciones. Será hasta el próximo programa. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje que llamamos el viaje de la vida, que ya nos queda menos, ¿verdad? Necesitamos un buen GPS, que es la palabra de Dios, y un buen guía, que es Cristo Jesús. Maranatá. Dios te bendiga.